Jesús, agua de vida. Esa es nuestra prédica para el día de hoy. Jesús, agua de vida. Dios mío, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. El agua, el elemento, no digamos el elemento, el compuesto más abundante aquí en la tierra. Donde nos dice la ciencia que aquí en esta pequeña bola azul que flota en el espacio, el 70% o más del 70% de la Tierra está cubierta por agua. El agua es el elemento vital para nosotros. Es la base de la vida, porque la vida es una base de muchos elementos. Muchos. El agua, el sol, aún la misma tierra es vital para nosotros. La misma naturaleza, ella trabaja toda en un solo orden para proveer la vida aquí. Y el agua es parte esencial de ella. El agua es el elemento más extraño. En realidad, el agua no es un elemento. Decimos como elementos los elementos de la tabla periódica, que vienen derivados desde el elemento 1, que es el hidrógeno. Y el hidrógeno se va descomponiendo y queda el helio. Y a su vez se va descomponiendo en elementos más pesados y pasa por el oxígeno, por el azufre, por el hierro, por el uranio, por el plomo, por el oro. Y todo tiene un mismo origen, el hidrógeno. Donde el hidrógeno es un gas. Y resulta que el agua, científicamente, se puede definir como la fórmula químicamente de H2O. El agua, 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno para formar el agua. Donde el hidrógeno siendo un gas y el oxígeno siendo un gas, ¿cómo es posible que dos gases combinados, que son altamente explosivos, cada uno de ellos individualmente, pueda crear un compuesto líquido? Por eso el agua es el compuesto más extraño que hay. Es tan extraño y difícil su creación que el hombre, con toda la ciencia que tiene en estos tiempos, no ha podido crearla en el laboratorio. Entonces, el agua, mis amados hermanos, se cree que vino desde el espacio, a través de los cometas, que empezaron a bombardear la Tierra y cayó aquí, y así llegó el agua. Pues nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, creemos que Dios fue el que proveyó el agua. Amén. Que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Y es que el agua está en todo el universo. Está en todos los planetas de la tierra. Está en la luna, en Marte, en Júpiter, en Saturno. En todos está el agua. Y diseminado por todo el espacio como agua líquida. Mucha agua hay en toda la creación. Cuando Dios nuestro Señor trajo el juicio a la tierra en los tiempos del diluvio, dice que Él abrió las puertas de los abismos y abrió las compuertas de los cielos y vino todo el agua que inundó toda la tierra. ¿Dónde está esa agua? Ahora que ya todas las aguas retrocedieron, ¿dónde está esa agua? Ese es un misterio que hasta hoy no está resuelto. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, de 5 a 6, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo,
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y todo se hizo. Que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Cómo así el agua? O sea, es decir, que el agua es lo que sustenta toda la creación. Cuando Dios dijo hágase, el agua ya existía. El agua de vida ya existía. Él dijo, todo hágase. Por la palabra de Dios fue hecho todo. Y a través del agua todo los compuestos se fueron organizando y creando la materia. Porque todo era energía. Fueron creando la materia y todo lo creado. El agua, el compuesto de vida, por el cual el mundo de entonces también pereció anegado en agua. Es decir, lo que alguna vez se creó con el agua también lo destruyó. Y volvió nuevamente a reconstruirlo, pero al final de los tiempos, en el próximo juicio que vendrá, ya no será por agua el castigo por la maldad de los hombres, sino por fuego. Bendito el Señor nuestro Dios. El agua, mis amados, es un elemento tan extraño, que como no lo han podido crear en el laboratorio, ustedes sabían que nosotros, los seres humanos, estamos hechos en un 70% de agua, si no es que más. El agua es uno de los elementos vitales para nosotros, los seres vivos, no solo los humanos, para todo ser vivo que camina aquí sobre esta tierra. Los peces sin el agua no podrían vivir. Los animales, las aves del cielo no podrían existir sin el agua. El agua, mis amados hermanos, nosotros los seres humanos somos capaces de producirla naturalmente. Nosotros somos unas máquinas transformadoras de energía donde uno de los productos que somos capaces de crear es el agua. No quiere decir esto que nosotros no vamos a consumir el agua. Si ustedes le han puesto cuidado en época de invierno, cuando está haciendo frío, muchos tenemos, digamos, la costumbre de orinar mucho. Y no es porque estemos tomando mucha agua, es que el ambiente se llena de la humedad y esa la absorbemos una parte por la respiración y la otra parte por los poros. Y el cuerpo empieza a eliminar toda esa agua de una forma natural. Cuando nosotros lloramos, lo que sale es agua a través de nuestras lágrimas. Cuando sudamos, el sudor es agua. ¿Cierto? Cuando hacemos nuestras necesidades, cuando orinamos, ¿el orine qué es? Agua. Cuando la saliva que hay en nuestra boca está hecha en base de agua. Es decir, nosotros sin el agua estaríamos perdidos. Si eso que es un elemento natural, donde el agua viene siendo prácticamente nuestra necesidad primaria, porque el hombre puede estar sin comer varios días, pero no puede estar sin agua. Sin agua, mis amados hermanos, toda la tierra, la creación, las plantas, todo se marchita y se muere. Puede tener mucho sol, puede estar la tierra muy buena, pero si no hay agua, ¿cierto? Bendito el Señor nuestro Dios. Dice el libro de Génesis, capítulo 1. Y el 1 al 2 inicialmente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que
toda la creación. Ya estaba hecho el abismo, pero todo estaba cubierto de agua y todo era ordenado por el Señor. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Saltamos al 6. Y Dios ordenó la tierra que estaba desordenada y vacía. Y no solo la tierra, ordenó toda la creación. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Es decir, que así como hay agua aquí en la tierra, todos los cielos allá arriba está el agua. Es decir, que quien proveyó el agua que nosotros tenemos y que necesitamos siempre es el Dios eterno. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Es decir, cuando Él separó las aguas de los cielos y las que estaban debajo de los cielos, ya Dios ordenó las aguas que estaban debajo de los cielos y dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Las aves del cielo fueron creadas. Y yo creo que no solo está hablando cuando Él hace la creación, no solo estamos hablando de lo físico que se ve, sino también de lo físico que no se ve. Es decir, en base al agua, también fue hecho todo los cielos, todos los cielos. Y hay un elemento más que fue hecho, con el que fue hecho la creación. Pero no lo vamos a meter ahorita, porque seguramente, porque para no enredarnos. Aunque sí les puedo decir cuál es. Y fue que la sangre. ¿De dónde la sacó? Mire y lo verá. Ustedes saben de dónde la sacó. La sangre del cordero que fue inmolado desde el principio. Y esa sangre estaba hecha en base a ¿qué? Al agua. Bendito el Señor nuestro Dios. Estamos en el 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Es decir, que Dios, las aves que nosotros vemos salieron del agua. De la tierra brotó también una gran parte de la creación, que son todos los animales que se mueven sobre la tierra. Pero lo curioso es que las aves del cielo salieron del agua. Bendito el Señor nuestro Dios. Entonces, mis amados, nosotros sin el agua no tenemos nada. Pero, ¿qué papel juega el agua entonces ya en las cosas de Dios y a un nivel espiritual? Ya sabemos la importancia del líquido vital en nuestras vidas. Natural, ¿cierto? Ahora vamos a ver la importancia del líquido vital a un nivel espiritual.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Isaías 44, del 2 al 4. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Yesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Es decir, aquí hay una promesa donde Dios dice que Él va a derramar las aguas sobre sequedad, sobre todo corazón marchito, sobre todo tierra árida y desierta. Son todas las personas que andan sin Dios en el mundo. Dios va a derramar el agua de vida sobre todas esas tierras secas, sobre todas esas tierras áridas. El Señor ha prometido que Él va a derramar de su Santo Espíritu. Bendito el Señor nuestro Dios. Amén. Resulta que, ¿cómo viene entonces este asunto? Si Él ha prometido eso, ¿cómo es que sucede? Aquí vamos a ver que hay una promesa que sustenta todo esto. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel, Ezequiel 47. El libro de Ezequiel, capítulo 47, nos dice: está Ezequiel en una visión en el Espíritu que Dios lo tiene mostrándole las diferentes situaciones que hay alrededor del templo. Y esta es una de ellas. Ya al final de casi todo lo que le ha mostrado, las cosas malas y cómo ha sido profanado el templo, Dios le está mostrando lo que va a venir después en la casa del Señor. Isaías 47, del 1 en adelante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. ¿Y quién es ese varón? Jesús de Nazaret. Y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Es decir, lo cubrió. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Es decir, río barrió otra vez. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Las aguas que salen del templo van a llegar al mar. El mar son la multitud de pueblos, la multitud de naciones, lenguas, ¿sí? Y recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río.
Bendito el Señor. Y junto al río, salto al 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni fruto, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bendito el Señor. Los árboles que van a estar a la orilla del río recibiendo y alimentándose de las aguas que salen del santuario, somos esos árboles cada uno de nosotros. Y esos frutos, mis amados, es el fruto del Espíritu, del cual los que se van a alimentar no solo somos nosotros, sino las personas a las que Dios nos ponga al frente. Ellos van a comer el fruto. Un hombre de Dios lleno de amor va a provocar que alrededor de él vibre el amor. Si está contento, el gozo del Espíritu va a hacer que alrededor de él, oye, pero este hombre de Dios vive contento todo el tiempo. ¿Cuál será? Pues yo también quiero de eso. Va a provocar que las demás personas anhelen lo que él tiene. Paz. Fruto del Espíritu lleno quiere paz. Y ahora en estos tiempos tan turbulentos, ¿cierto? Amén. Bendito el Señor. Pero toda esta promesa que él hizo de Ezequiel, que las aguas iban cubriéndolo y cubriéndolo y cubriéndolo hasta que no podía cruzarse el río sino a nado, que es lo que nos está diciendo, que es que nosotros tenemos siempre que nadar en las aguas que provienen del río, porque las aguas que provienen del río que sale del templo, del río de vida, son aguas santas, aguas de vida, y que todo lo que permanezcamos sumergidos en esas aguas nadando, vamos a recibir sanidad. Bendito el Señor. ¿Cierto? Amén. Oh, gloria a Dios. Resulta que todo eso se cumplió en Jesús. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, nos lo confirma. Del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Aquí está hablando el apóstol Juan, que fue llevado en el Espíritu al cielo a recibir la revelación del Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. Amén. Bendito el Señor nuestro Dios. Amén. Entonces, ese río que salía del templo, ahora ese río vino y caminó, tomó forma de persona, forma de un ser humano, en la forma de Jesús, y caminó y empezó ese río, fluía del interior de Jesús a llenar todo. Cuando Él muere y baja a las profundidades y sube, resucita, ese río lo llena todo, hasta hoy en día. Bendito el Señor. Amén. Entonces dice el Señor que dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él era el agua de vida, que iba a traer sanidad a las naciones, por eso todo aquel que lo tocaba a Él era sanado. Pero no todo, es decir, los que Dios permitía, porque es que a Él lo tocaba mucha gente. Cuando lo tocó la mujer de flujo, poder salió de Él, porque fue voluntad de Dios que así pasara, porque a Él lo tocaba mucha gente. Judas mojó su pan en la copa del maestro. De la copa, del jugo de la vid.
mojó el pan y comió, pero no le alcanzó para salvarse. Bendito el Señor. Yo creo que al final, es decir, él se condena es por la decisión que él toma al final. Porque cuando Jesús dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, Dios, todas las personas que tuvieron que ver con la muerte de él, los perdonó. Ya murieron fue por cosas que hicieron después, como murió Herodes, el rey Herodes, como murió el mismo Judas que llegó y se ahorcó al final, porque la conciencia le pesaba más que su propia vida. Y lo cogió el enemigo y lo mató. Entonces, mis amados hermanos, el agua de vida tomó forma de hombre y caminó aquí en la tierra para que todo aquel que tiene sed beba de él. ¿Pero sed de qué? Sed de una búsqueda interior, porque el hombre en su corazón tiene puesta la eternidad. Nadie quiere morirse. Y como nadie quiere morirse, empezaron a desarrollarse desde tiempos antiguos la forma de poder burlar la muerte. Y se crearon doctrinas, filosofías, otras corrientes del conocimiento, donde de muchos buscaban el elixir de la vida de una forma que existía, de una forma física aquí, natural. La fuente de la vida, ellos la buscaban y por eso muchos perdieron la vida buscándola, literalmente. Cuando una persona llega al conocimiento supremo de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya llega a sus caminos, se da cuenta de que Él basta para todo, que ya no necesita buscar más, que ya encontró lo que lo podía saciar, ya deja de buscar en otras filosofías, en otras corrientes, en otros estilos de vida, porque Jesús va a ser suficiente para saciarlo. Bendito el Señor. Por eso cuando Él se presenta ante la samaritana, 4, del 7 al 15. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y te daría agua viva. Bendito el Señor nuestro Dios, porque es que el agua viva, mis amados, es el que nos reconforta. Si el agua natural nos sacia la sed, nos refresca, nos limpia, nos fortalece, llega uno cansado y acolorado y se mete un baño, uno queda estaciado por el agua. Usted imagínese, usted sumergido, metiéndose un baño con el agua de vida, sumergiéndose en la presencia del Señor. Si tú supieras el don de Dios, tú le pedirías a Él que te diera agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, porque no entendía. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Es decir, que cada persona, mis amados hermanos,
cada uno de nosotros que estamos en los caminos de Dios y que lo hemos recibido a Él y que utilizamos y que prestamos nuestra boca para que Dios hable a través de nosotros, de nuestra boca van a salir manantiales, ríos de agua viva, porque cada uno de nosotros será una fuente de agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga acá a sacar, porque es que ya no hay otro lugar donde nosotros podamos beber el agua de vida, sino en Jesús de Nazaret y su Santo Espíritu, que lo llena todo. Bendito el Señor nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Ya nosotros sabiendo que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos el agua de vida, el agua de salvación, el agua de restauración, el agua que provoca sanidad en cada uno de nosotros, las aguas santas. Gloria al Señor. Juan 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Wow, estas son unas palabras muy poderosas. Decirlas ante un pueblo que es bien religioso. Va a llegar con una doctrina que no tiene nada que ver con lo que está allí escrito en el Antiguo Testamento. Un motivo más para crucificarlo. Porque ellos van a decir, bueno, ¿y este quién es? ¿Este de qué se las pica? Este no es Jesús, el hijo del carpintero. No conocemos a él y a sus hermanos. ¿De dónde puedes estar sacando estas cosas? Es decir, atreverse uno a decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios mío, él va a decir, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, aquí ya nos aclara, aquí esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque el Espíritu Santo es el derramamiento que Dios hace del agua de vida, del agua, de las aguas de la creación. Es Dios mismo habitando en cada uno de nosotros. Por eso, cada persona que está en los caminos de Dios, que tiene el Espíritu Santo, siempre por el Espíritu Santo, Él va a fluir de su boca manantiales de vida. Siempre. Él tiene un encuentro también muy profundo, como profundo fue el encuentro que acabó de tener con la samaritana. El próximo encuentro donde trata el asunto del agua lo tiene con Nicodemo. Juan 3, del 3 a 5. Nicodemo va a visitar a Jesús en la noche. Y tienen una charla pues curiosa además. A la pregunta que le hace Nicodemo, que es, Señor, creemos que tú haces estas cosas porque eres un enviado de Dios. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Resulta que cuando una persona nace aquí en esta tierra, nace sumergido en el agua.
¿cierto? En el líquido amniótico que está dentro de la placenta de su madre. Ese es un nacimiento. Pero resulta que después de eso, cuando llegue a los caminos de Dios, va a tener otro nacimiento, un segundo nacimiento. Porque dice que el que no nace del agua y del espíritu, pero ¿qué es nacer del agua y del espíritu? Una persona nace del agua es cuando una persona tiene ya la conciencia de que el agua de vida está en su vida, de que tiene a Jesús en su corazón. Una persona tiene conciencia de que cuando llega a los caminos de Dios y se bautiza, esas aguas, las aguas del bautismo, son el agua de la restauración, donde allí en ese bautizo van a ser borrados todos sus pecados, los que Dios estime que se pueden borrar. Me he dado cuenta de que no todos quedan limpios allí, donde Dios le dice: mi hijo, de aquí en adelante es borrón y cuenta nueva. Bendito el Señor. Entonces se destruye el cuerpo del pecado allí en el bautismo. Entonces el bautismo viene a ser como una sepultura, donde la persona que es bautizada es sumergido en las aguas. Yo no veo ninguna diferencia entre la persona que se sumerge en las aguas y la persona que recibe el rocío, que es rociado por las aguas. Yo no le veo diferencia, porque me surge una pregunta cuando Pablo se bautizó. A él lo bautizaron en un cuarto donde él estaba ciego. ¿Y de qué forma lo iban a bautizar a él? Allá no había piletas ni nada, ni río, ni piscina. Entonces se imagina uno que cogió el enviado de Dios, que lo fue a bautizar y le echó el agua en la cabeza. Inmediatamente recuperó la vista y bueno, y toda la historia de Pablo de ahí en adelante, que fue grandiosa. Bendito el Señor. Entonces, no hay diferencia entre sumergirse o ser rociado por las aguas, porque Dios me dio a mí, por su misericordia, la experiencia, las dos experiencias a un nivel espiritual. Me la dio. La vamos a ver más adelante. Entonces, por eso yo le sustento por experiencia propia que no hay diferencia. Bendito el Señor. ¿En qué forma usted se bautice? Dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, de una misma agua. Bendito el Señor. Cuando uno se bautiza, uno se sumerge en las aguas. Pero como uno no se puede quedar sumergido en las aguas, ¿cierto? Porque se ahoga en el agua. Entonces, hay una forma en la que nosotros tenemos que aprender a sumergirnos. Por eso él le dice a Nicodemo que no nace del agua y del espíritu. Tener al Espíritu Santo en nosotros implica que Dios está en nosotros, y sumergirse en Él implica que Él está en nosotros, y cuando nosotros buscamos voluntariamente de nuestro propio corazón el querer estar con Dios, Él se acerca a nosotros. Quiere decir, Él en nosotros y nosotros en Él, sumergidos, y que nos llena todo. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. Y el que se une a Dios, un espíritu es con él. Se sumerge uno en él en uno, él en nosotros, nosotros en él. Porque nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Donde nosotros lleguemos, la presencia de Dios
va con nosotros. Si nosotros lo creemos, así es. Donde nosotros lleguemos, la presencia de Dios va a ir con nosotros. La presencia de Dios no se va a quedar en la casa esperando que nosotros lleguemos. Donde nosotros vamos, se mueve la presencia de Dios. Un día me preguntaba una persona, vea, ¿y cuál es el lugar donde está su altar en su casa? ¿Cuál es el lugar? Y yo le dije, pues yo no tengo altar en mi casa, porque es que yo sé que el altar soy yo. El altar soy yo. Eso me lo enseñó el Señor hace muchos años. No, yo no tengo problema porque cualquier lugar para mí es apto para yo tener y sentir la presencia de Dios. Porque aquí hay una cosa que es muy peligrosa, porque si usted llega y llegue a decir, bueno, este lugar es para el Señor, y coge una silla, un ejemplo, y dice, aquí siempre se va a sentar el Señor, pues va a tener un problema si usted no coordina bien, es decir, o no conoce bien lo que es la presencia de Dios. Que la presencia de Dios no se puede limitar a sentarse en una silla. La presencia de Dios lo llena todo, todo. Y el que tiene la presencia de Dios sabe que el primer lugar donde tiene que buscarlo es adentro, no afuera. No afuera. Entonces la presencia, aquí, esto es tan peligroso que el mismo demonio, cuando una persona lo utiliza una situación de esas, le dice, no, esta es la silla donde se va a sentar siempre la presencia de Dios, el enemigo va a utilizar eso, porque esas cosas, cuando la persona, su corazón no está sano, todavía el enemigo va a hablarle y hacerle creer que es Dios. Hay personas que así como cogen una silla, cogen una prenda y dicen, esta es la prenda que usó el pastor y el pastor tocó aquí y aquí está la presencia de Dios. Ese es motivo suficiente. Si esa persona no está claro en las cosas de Dios, para que el diablo lo engañe. Asimismo, si usted va a llegar a un lugar y usted dice, esta es la casa de Dios, y yo llego y entro y dice, bueno, aquí entro y estoy en la casa de Dios, pues ya tiene un problema porque es que la presencia de Dios está en usted. Donde usted se mueva va a ir la presencia de Dios. Y si usted escoge un lugar para decir, aquí va a estar la presencia de Dios, en ese lugar usted no puede estar sino con la presencia de Dios. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada que no honre a la presencia de Dios. Por eso es que hacer esas cosas es peligroso. Es peligroso. Yo por ahí he escuchado que cogen una esquina de la casa y dicen, voy a poner un altar aquí. Voy a poner un altar aquí. Y bueno, es decir, hay que cumplir con muchos requisitos para uno poder santificar esa esquina de esa casa. Muchísimos requisitos que uno como hombre de Dios tal vez no esté dispuesto a cumplir. Pero bendito el Señor que nosotros por la sangre de Cristo portamos la presencia de Dios donde quiera que vayamos. Gloria al Señor Jesús. Todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu y por un mismo espíritu todos tenemos la entrada al cielo. Oye, yo voy caminando en la calle y el Señor por su misericordia me permite conectarme. Conectarme es elevar mi pensamiento al Dios eterno. Yo creo que ya estoy en la presencia de Dios. Sin tanto protocolo. Dios bendito. Si Dios te ha llevado allá, te ha llevado en ese momento a su presencia, mira a ver por qué. Dios te lo va a mostrar si tienes los radares espirituales abiertos. Gloria al Señor. Porque dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesús de Nazaret. Por medio de Él. Gloria así al Señor.
Cuando entramos a la presencia de Dios, mis amados hermanos, nosotros entramos por su sangre preciosa, que es la que nos lava, la que nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho, de lo que somos conscientes y de lo que no somos conscientes. Muchas veces nosotros pecamos y no nos damos ni cuenta, no tenemos conciencia de nuestros pecados. Por eso está la sangre y uno dice, Señor, lávame aún de nuestros pecados que estén escondidos. Límpianos, Señor. Entonces, uno, así como la sangre de Cristo nos lava a nosotros, dice Hebreos 10, del 19 en adelante, dice que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Su carne es qué? Espíritu. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Acerquémonos nuestros corazones limpios de una mala conciencia. Y purificados los cuerpos, dice al final. Purificados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué? Para poder entrar en la presencia de Dios. Si ya nos hemos lavado con la sangre, recomienda la palabra de Dios que hay que lavarse con agua. Porque para uno entrar en el santuario, tiene que haber una disposición del corazón. Y uno cuando anda en la calle, cuando usted se baña es porque usted está sudoroso, está pegajoso, usted está incómodo, ¿cierto? Entonces uno sale a la calle y uno recibe el polvo. Y en medio de la calle hay muchas clases de atmósfera, de la gente con problemas, con diferentes situaciones. Y mal que bien, uno está al lado de ellos y si usted es una persona que es muy sensible, usted va a recibir de muchas cosas que encuentre en la calle. Usted ya con conocimiento va a decir, se va a meter al baño, oh Señor, gracias por traerme a mi casa, y se mete un buen duchazo, se refresca, sacia su sed, se fortalece por el agua que Dios le ha dado. Oiga, gracias, Señor. Y en medio de eso usted se va limpiando con plena conciencia, Señor. Y empieza a entrar desde entonces a la presencia de Dios. Señor, perdóname. Si en algo te he fallado, Señor, perdóname. Señor, tú conoces mi corazón y si en algo te he fallado no ha sido mi intención. Señor, pero aquí estoy para la obra de tus manos. Bendito el Señor. Que se lava uno con agua pura para poder entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando Dios me empezó a tratar conmigo, lo primero que me dio fue cuando yo entrando un día a la presencia de Dios, que yo no sabía que estaba entrando a la presencia de Dios. Yo escuchaba las cascadas de agua que caían. Cascadas de agua. Cascadas, cascadas, cascadas de agua sobre mí. Yo las escuchaba y las sentía. Es reconfortante. Bendito el Señor. Por eso es que yo les digo que no hay diferencia cuando uno se va a bautizar. Si uno es rociado con el agua o si uno es sumergido, que Dios al tiempo después me da un sueño donde yo entro a unas aguas cristalinas, profundas, que yo llego y entro en esas aguas y yo digo, ¡ay, qué paz! ¡Qué rico estar aquí! Y yo sumergido en esas aguas y yo decía, ¡ay, pero yo puedo respirar! Pues yo me quedo aquí y me quedé allí respirando en las aguas. Pero es que yo estoy entendiendo ahora, ya después, que es que el Señor me estaba sumergiendo en su espíritu. Y mientras más usted permanezca y sumergido en las aguas del espíritu, en la presencia de Dios, pues mejor. Porque es que bueno está aquí.
cuando uno entra a las aguas y uno sale ¿cómo? Mojado. Pues así mismo uno sale lleno de la presencia de Dios. Mientras más tiempo usted permanezca allí, pues más mojado va a salir, más lleno de la presencia de Dios. Y para uno llenarse la presencia de Dios, a veces no necesita usted hable y hable y hable y hable y hable. Las palabras también, porque la oración es la puerta y el elemento que Dios ha dado para entrar a la presencia de Dios, pero la entrada a la presencia de Dios viene con la disposición del corazón. Ya usted está dentro con solo pensar en Él. Ya usted habla porque usted ya quiere organizar las cosas, porque usted ya quiere, se ha limpiado, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto. Sí. ¿Sí? Lo que le vaya mostrando el Señor. Señor, ahora yo te oro por esta persona, por esto. Ora por lo que tenga que orar. Pero usted se va a dar cuenta de lo que Dios ha dado aquí para esta iglesia. Después de que usted ya ha orado por usted, por todos y lo demás, ahora sumérjase en la presencia de Dios. Y ya ver si es capaz de quedarse en silencio el mayor tiempo posible. En silencio no solo su boca, sino también sus pensamientos. Que solo esté sumergido en Él, en el agua de vida allí. Mientras más tiempo usted pueda permanecer allí, usted va a abstraer sus pensamientos. Y si alguno fluye, ahí se van a ahogar. Porque no hay forma, si surge un pensamiento extraño, de que allí sobreviva, porque usted está sumergido en la presencia de Dios. Y todo pensamiento que salga diferente va a ser llevado siempre cautivo a Cristo. Bendito el Señor. Usted se queda allí. Por eso es que no hay diferencia cuando usted se bautiza, porque bautismo significa sumergirse. Sumérjase en la presencia de Dios. Allí permanezca todo el tiempo. Horas, si puede durar usted. Mientras se va entrenando, no va a durar horas, pero usted puede hacerlo. Hoy voy a estar voluntariamente, hoy voy a estar 5 minutos. Al otro día hoy voy a estar 10. Al otro día voy a estar 30 o 20. Y así va subiendo el tiempo. Y si quiere ayudarse, como me permitió el Señor, póngase una alabanza que lo introduzca a la presencia de Dios, una alabanza que sea, que lo llene, que lo lleve a la presencia, que usted sienta allí, que le hace, que usted tiene, que dispone su corazón para eso. Después va a se dar cuenta de que no va a necesitar esa alabanza, porque usted va a entrar a la presencia de Dios cada vez que usted quiera, con solo pensarlo. Mientras más permanezca allí, podrá pasar media hora, 1 hora, 2 horas. Usted lo va, cuando usted empieza a practicarlo, usted va a hacer de esto un hábito. Eso se va a volver en usted un hábito, una costumbre, donde usted, el día que no lo haga, bendito el Señor, se va a sentir seco, vacío, que le falta algo. Que le falta algo. Gloria al Señor. Dice el libro de Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Bendito el Señor nuestro Dios. Amén. Alabado sea por siempre, Señor. Amén. Gracias, Dios amado, porque tus hijos amados, bendito Dios,
tú, Dios mío, a través de esta impartición, Dios mío, le vas a poner a ellos, a cada uno de tus hijos, Señor, en sus corazones el deseo, el anhelo de buscar tu presencia, Dios mío, y permanecer en ella, sumergidos en ella, Señor. Crea en ellos el hábito, la costumbre. Bendito Dios de sacar, bendito Dios el tiempo, un tiempo, bendito Dios, para que ellos te lo puedan dedicar a ti. Bendito el Señor, porque es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Bendito Dios Padre. Cuando ellos te clamen, Dios bendito, por querer estar en tu presencia, Señor, respóndele, Dios amado, que tu Santo Espíritu les ministre, Dios mío, y que les ayude, Dios mío, a permanecer en ti el mayor tiempo que sea posible, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, reciban esta impartición, la presencia de Dios en sus vidas, que los ríos de vida siempre los llene a cada uno de mis hermanos, bendito Dios, y que la gracia de Dios, su favor, su misericordia, estén con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a... Esto ha sido palabra de Dios.